Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema del análisis de vulnerabilidades. Ya pasamos a otra fase. Vamos a salir de la fase de obtención de información, la fase de information gathering, y vamos a tomar toda esa información asociada a equipos, a personas, a elementos que encontramos dentro de nuestro sistema y a comenzar a analizarlos para ver qué tipos de vulnerabilidades pueden tener cada uno de estos elementos para más adelante comenzar a tratar de explotar esas vulnerabilidades. Entonces ya obtuvimos toda una gran cantidad de información. Ahora vamos a ver de todo eso que obtuvimos qué nos sirve. ¿Listo? Entonces toca hacer este tipo de análisis. Con respecto a las vulnerabilidades en software, señores, que son en las que nos vamos a concentrar un poco acá, digamos que para esto hay herramientas que te permiten hacer ese análisis, aunque tú puedes, basados en, por lo menos, técnicas como Banner Grabbing o técnicas de ensayo y error incluso, por ejemplo, puedes comenzar a tratar de detectar si un sistema tiene los permisos específicos habilitados o si un sistema te permite hacer inyección de código, cosas por el estilo. De todas formas, siempre es bueno, o se resulta un poco más práctico, correr estas herramientas, ya que estas herramientas hacen toda una serie de pruebas sobre la plataforma y te dirán una serie de vulnerabilidades particulares que puede tener tu sistema. ¿Listo? Entonces, en la jornada de la tarde vamos a aplicar el uso de unas herramientas. Vamos a hacer un escaneo con Nmap para usar el escáner de vulnerabilidades de Nmap. Y vamos a hacer un escaneo también con una herramienta ya mucho más profesional que se llama Nisus, que es la que nos permitirá hacer un análisis mucho más profundo de las vulnerabilidades posibles en nuestros equipos virtuales que vamos a tener definidos acá. Vamos a iniciar entonces con esta fase de explicación teórica. Vamos a hablar de unos conceptos de vulnerabilidades. Vamos a hablar de la exposición de vulnerabilidades y de lo que es la evaluación de vulnerabilidades. Entonces, comencemos con el concepto de vulnerabilidades. Ya esto lo habíamos definido en las primeras clases. Una vulnerabilidad viene a ser una debilidad que se encuentra presente en un sistema informático. ¿Sí? Se dice que es un agujero de seguridad, como se conoce en el concepto de la seguridad informática. En algunos casos puede deberse a un bug en el sistema, a una falla como tal dentro del proceso de codificación o dentro del proceso de diseño. ¿Sí? Puede haber diferentes factores que llevaron a la generación de esta vulnerabilidad. ¿Listo? Pero el detalle está en que el tener esta vulnerabilidad implica que alguno de los componentes de la información está siendo comprometido. Y cuando veamos más adelante las bases de datos de vulnerabilidades que existen, vamos a darnos cuenta que normalmente las vulnerabilidades se clasifican según el principio como tal o el elemento de la información al que afectan, ya sea la disponibilidad, la integridad o la confidencialidad o todos al tiempo. ¿Dónde se puede originar una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad puede estar en el diseño de un sistema. ¿Sí? Durante las fases de diseño como tal, no se tuvieron en cuenta aspectos asociados a la seguridad. El simple hecho, por ejemplo, de no pensar en un login de acceso ya permitirá que cualquiera pueda acceder a esa información, ya que no hay una interfaz de autenticación inicial. El no validar, el no pensar en la validación de los componentes y en los módulos de seguridad durante el diseño o incluso durante el desarrollo de la herramienta, pues puede llegar a generar múltiples vulnerabilidades. Es más, normalmente los fallos de software se deben más que todo a estos problemas que se generan por algunos elementos que se utilizan. Incluso algunos lenguajes de programación tienen códigos o funciones, librerías, clases que han sido deprecadas. Ese es el concepto, el nombre que se le da a estos elementos que han sido reemplazados por otros elementos debido a algún fallo, alguna característica particular o alguna incluso mejora. No necesariamente tiene que ser por algún problema de seguridad, sino porque la nueva función viene mejorada y optimiza los tiempos de respuesta, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero ya cuando te estamos usando librerías deprecadas, pues es probable que
tengamos alguna vulnerabilidad asociada a esa librería o a esa clase que está deprecada y tengan por seguro que ya ese elemento que fue ya descartado del lenguaje ya no va a tener más actualizaciones. Por lo tanto, esa vulnerabilidad nos va a quedar ahí de por vida. Por eso es que uno debe actualizar sus sistemas. Otra vulnerabilidad se puede originar también en la implementación. Cuando estás montando el sistema, no tienes en cuenta algunos factores de seguridad y obviamente pues dejas algunas vulnerabilidades habilitadas dentro del proceso. Por ejemplo, estás montando el servidor de base de datos y en el proceso de configuración habilitas el usuario root para que se conecte a través de la red. Entonces tú le pones una clave y tú dices, no, lo que pasa es que es para que yo me pueda conectar desde mi computadora. Bueno, pero es que si tú lo necesitas, entonces limítalo solamente a tu computadora, ¿verdad? O crean el usuario root, pero entonces solo local y no le ponen clave. No, porque es que solamente es local, pero entonces obtienen la IP, la clave de acceso a la máquina y luego se conectan y entran al motor de base de datos. Entonces, hay fallas ya no como tal dentro de la herramienta, porque la herramienta digamos que tiene sus mecanismos de seguridad, pero resulta que tú no los implementaste. Montaste la cámara web, pero le dejaste las claves por defecto. Entonces, ya no es un problema del desarrollo o el diseño del sistema, sino de la implementación. O en los procedimientos para operar y administrar el sistema. Entonces, tú no restringes el acceso a quienes pueden monitorear los recursos, no restringes el acceso a cómo se manejan cómo son los procedimientos para, por ejemplo, conectarse remotamente a tu empresa. Entonces, todo el mundo comienza a habilitar escritorios remotos y a ponerlos en Internet, ¿sí? En vez de establecer conexiones VPN, por ejemplo. Entonces, todo esto puede llevar a generar vulnerabilidades dentro del sistema. Diseño, desarrollo, implementación y los procedimientos para operar. Tú pusiste unos torniquetes de acceso, pero el vigilante es fresco y él cuando ve que alguien no tiene el carnet lo deja entrar sin problemas. ¿Ya? Solamente por salir ya no sabe que bueno, entra rápido. ¿Ya? Le alzan la voz y ya enseguida, bueno, listo, toma, entra, vamos a evitarnos problemas, ingresa y busca lo que vayas a buscar allá adentro. Por ejemplo, esos ya son fallas en los procedimientos como tal. De nada te va a servir ese control de acceso si el vigilante no cumple con los procedimientos correctos para el acceso de las personas. Vulnerabilidades a nivel de diseño, por ejemplo, y de desarrollo. En este caso tenemos los famosos bugs, ¿sí? Los errores. Es un error de programación que compromete la seguridad de la información. Bueno, no siempre, pero digamos que sí. Por lo general puede llegar a comprometer la seguridad de la información. Se debe a una deficiencia durante el proceso de creación. No tuvimos en cuenta algunos factores, lo que generó unos bugs o unos errores acá en el sistema. Pueden darse en la etapa de diseño, ¿listo? Donde obviamente pues no se tuvieron en cuenta ciertos factores de diseño dentro de no se tuvo en cuenta los elementos de seguridad, siempre lo dejaban para el final, para el final, para el final y no había forma de, digamos que no pensaron en la seguridad durante el diseño y dijeron, no, eso lo hacemos después y ese lo vemos después, nunca llegó. ¿Saben? Por ejemplo, errores de división por cero, generación de ciclos infinitos, bloqueos mutuos, ¿sí? Entre los procesos, los ataques de buffer overflow, por ejemplo, donde no controlamos los valores que nos inyectan en los procedimientos. Más que todo eso se aplica en programas creados bajo lenguaje C o C++. Algunas excepciones que no controlas dentro del sistema, pues ya los que trabajen en la parte de programación pues entenderán un poco más esta parte, ¿sí? Entonces, a nivel de programación, por ejemplo, el uso de algunas de estas funciones en los diferentes lenguajes de programación activa algunos problemas algunas vulnerabilidades dentro del sistema. Por ejemplo, los métodos gets y strcpy del lenguaje C son susceptibles a ataques de buffer overflow. Lo que es el uso de las funciones system, shell access, system access, sin la necesidad de que eso esté habilitado, pues me genera la posibilidad de que desde mis sitios web se ejecuten comandos de sistemas operativos. El XPCMD Shell es una función
de SQL Server, pues está habilitada por defecto en la versión 2008. Las versiones actuales ya la deshabilitaron, pero algunos programadores las habilitan, algunos gestores de, DBA las habilitan por alguna particularidad, pero que sea porque de verdad se necesita, ya que lo mismo esto permitiría que desde, si este servidor, un servidor web, se conecta con este servidor de base de datos para acceder a la información, y ese usuario que utilizamos, por ejemplo, es el usuario root normalmente, o el SA de SQL Server, ¿sí? El super administrator, pues en este caso, desde la interfaz web del sitio, a través de la ejecución del comando xpcmd shell, podré ejecutar una instrucción de sistema operativo dentro de ese motor, dentro de este servidor de base de datos. Y, por ejemplo, crear un usuario, ¿sí? Planteando ejemplos particulares, ya basados a través de ataques de inyección SQL, que ejecutan, se le dice desde el comando SQL que ejecute un comando de sistema operativo. Entonces, si no se necesita, es lo mejor es deshabilitar esa opción. Aquí tenemos, por ejemplo, un código que es susceptible a un ataque de buffer overflow. ¿En qué consiste un ataque de buffer overflow? Esto es una sobrecarga del buffer de memoria. Tenemos una función llamada function, ¿verdad? Que recibe un string, un char, perdón, ¿sí? Un conjunto de caracteres. Y los almacena en un buffer de 16 caracteres máximo. ¿Listo? Y obviamente, pues, ejecuta un proceso de copia de ese buffer y lo pasa a un string, a una variable, perdón, lo recibido del string lo pasa a la variable buffer. ¿Para qué? Por algo. Para algo lo hace la operación. Entonces, como esto es ¿cómo es que se llama? Una función, estas funciones se van apilando en una pila, valga la redundancia, que son las pilas asociadas a los retornos de las funciones para poder devolverse con respecto al método que te llamó. Esto ya es estructuras de programación como tal. No sé si se los explicaron cuando estaban viendo programación, pero por ejemplo tenemos aquí unas direcciones, ¿sí? Que me van acumulando los elementos propios de las funciones que yo voy llamando. Y a medida que yo voy llamando, se van generando aquí unas direcciones de retorno. ¿Quién fue el programa que llamó al programa principal, al main? Pues fue el sistema operativo. El sistema operativo llamó al main. El main llamó a la función. ¿Listo? Entonces, cuando yo recibo estos caracteres, al final se ejecuta un return, ¿cierto? Esto quiere decir que se verifica dentro de la pila la dirección de retorno que está escrita para poder devolverte al punto exacto en donde la función te llamó a ti para que te ejecutaras, que viene a ser en este caso, digamos que en este punto de aquí. Pero ahora digamos que tú, como no controlas aquí, tú sobreescribes más caracteres de lo que la función espera recibir. Lo que hará que se sobreescriba mucha información más allá del tamaño de pila que tú reservaste en tu función, y el sistema, como tú no controlas eso, sobreescribirá más allá hasta llegar, obviamente, basado en un estudio que se hizo del programa. Tuviste que tener el código y analizarlo, por ejemplo, en bajo nivel, en Assembler, haciendo un análisis de código, digamos que dinámico. Entonces tú comienzas a mirar y a ver la dirección, cuántos bytes faltan para llegar a la dirección de retorno del sistema operativo, que fue el que llamó a la función. Entonces tú generas una cantidad de caracteres que te sobrescriban todos esos valores hasta llegar al espacio de la pila donde está la dirección de retorno del sistema operativo. ¿Y qué estás haciendo en este caso? Estás generando un ataque que te permitirá finalizar el programa porque te saliste de todos sus retornos como tal.
generaste un error dentro del sistema y la dirección de retorno que se generó después del error es la de la consola del sistema operativo. Así que en tu computadora remotamente te va a salir la pantalla de la otra computadora. ¿Sí? O sea, acabas de tener un acceso asociado a la consola remota del otro usuario. Entonces, en este caso, ¿cómo lo hicieron? Pues él espera 16 y le mandaron 256 caracteres. Como no lo controlaste porque no hay ninguna validación por ningún lado, el sistema lo aceptó. Ejecutó el proceso porque este comando no valida la cantidad de caracteres, así que te los aceptó y sobreescribió todos los espacios hasta la dirección de retorno asociada al sistema operativo. Obviamente esto no es un proceso sencillo. Esto te requiere que tú cojas ese código y comiences a analizar el estado de los registros del procesador. ¿Sí? Para que te des cuenta, sobre todo, que analices el registro IP, que es el puntero de instrucciones que está que es el que hace el desplazamiento dentro del sistema, el desplazamiento de los punteros a direcciones de memoria. Entonces, digamos que ya si tú lo logras hacer de esa manera, pues lograste inyectar un ataque de buffer overflow y tienes la consola del sistema operativo para ti y normalmente en modo administrador. Como les digo, esto aplica más que todo para lo que es aplicaciones hechas en lenguaje C, porque él es el que es susceptible a este ataque. Java, PHP ya no tienen ese problema porque ya controlan mucho mejor esa parte. Pero hay muchas aplicaciones que son construidas en C y en C++ todavía. Vulnerabilidades a nivel de implementación. En este caso, digamos que, por ejemplo, la instalación del producto de software y configuraciones por defecto. Lo que ya habíamos dicho, o sea, tener siempre los parámetros por defecto habilitados y no los cambiamos. La clave admin password o admin de las interfaces, de las cámaras. Como les digo, muchas veces desconocemos que estos sensores de movimiento, si tienen una dirección IP y se conectan a la red, pues tendrán una interfaz web de gestión y tendrán una conexión por consola. Y para que lo tengan claro, muchas veces esa conexión por consola va por Telnet, que es la que está habilitada por defecto, y la establecemos así. ¿Saben? Entonces, no la cambiamos, por ejemplo, a SSH. O en algunos casos, y esto sí ya viene por errores en el diseño como tal, en la construcción del sistema, no permiten SSH, sino solo Telnet. En cuyo caso, pues, si tienes una interfaz web por HTTPS, mejorasla por HTTPS. Porque si la haces por HTTP, es lo mismo que nada. Porque si te hacen un ataque de hombre en el medio, comienzan a capturar ese tráfico y te obtienen tus contraseñas. Configuración de accesos de usuarios que no tienen contraseñas. ¿Sí? Entonces está peor también porque te hacen un escaneo, te detectan estas máquinas y te pueden intentar, por ejemplo, a conectarte por el recurso IPC y comenzar a probar nombres de usuario sin clave y llegan a detectarlo. Peor cuando este usuario es administrador. El uso de cuentas de invitado cuando no se necesitan. Porque eso te dará algún acceso. Sí, obviamente es limitado el acceso, claro que sí. Pero digamos que, pues, a través de fallas en los procesos de configuración, puedes hacer una escalada de privilegios y tratar de volverte administrador desde ahí. El uso de contraseñas débiles o inferibles. Ya aquí yo creo que no tiene nada que explicar. Usar contraseñas débiles explicaría que somos muy susceptibles a simplemente con un ataque de fuerza bruta nos den con el acceso a nuestro sistema. O si son inferibles, ¿cuáles son? Que uses claves asociadas a ti como tal. Tu fecha de cumpleaños, tu número de cédula, ¿sí? El nombre de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, ¿sí? Nombre de tus hijos, fecha de nacimiento de los hijos. Entonces te hacen un estudio y simplemente pues sacan tu información. ¿Sí? Los que se vieron alguna vez la película esta de los magos, que eran 4 magos que estaban estafando a Los ilusionistas. los ilusionistas, gracias. Cuando estaban en el avión, que comenzaron a hacer un supuesto eh, truco de leerle la mente al tipo, ¿verdad?
y comenzaron a hablarle de cosas y el mismo tipo comenzó a darles información de su mascota, ¿sí? Para que, digamos que todo eso estaba asociado a las preguntas de seguridad de su cuenta bancaria, por ejemplo. Y con eso, pues, lograron vulnerar su sistema, respondieron correctamente a las preguntas y se pudieron identificar y sacarle, digamos que toda la plata que le sacaron al tipo. Entonces, digamos que no hacer eso con las contraseñas. ¿Listo? Una vez nos presentó en una empresa donde yo estaba trabajando que había un problema con una máquina y no podía acceder al setup para cambiar el arranque. Yo no recuerdo qué es lo que era, necesitaba entrar al setup. Y este tipo no me quería dar el acceso, no me quería porque eso es lo que tocaba a él, que no sé qué. Y lo que hice fue probar con el nombre de la novia, ¿sí? Puse el nombre de la novia que tenía en ese momento, ¿sí? El apodo no, el nombre cortico, o sea que a veces la gente recorta los nombres. Y preciso, a la primera entré, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿por qué inferí esto? La verdad es que el tipo estaba bastante tragado de esa muchacha. Entonces yo dije, probablemente esa es la clave. Y a la primera, eso parecía de película, señores, a la primera entré, ¿ya? Entonces, esos son contraseñas inferibles. Integración de equipos y tecnologías que son definidas como inseguras. Lo que les dije, por ejemplo, sistemas que solamente implementan Telnet como sistema para conectarte remotamente a esas plataformas o solamente utilizan HTTP. Pues teniendo ya tantos años de desarrollo del SSH para las conexiones seguras y el HTTPS, pues no se justifica el tener que utilizar ese tipo de herramientas. ¿Saben? Instalación de software no licenciado o de fuentes poco confiables. ¿Listo? Por ahí una vez un estudiante me dijo, profe, pero podemos conectarnos por VPN. Hay una VPN que uno baja para su dispositivo móvil y eso te deja conectarte y son gratuitas. ¿Listo? Ah, listo, pero ¿quién creó esa VPN? ¿Quién fue esa alma generosa y caritativa que te regaló esa herramienta de software para que tú te conectes con sus sistemas, le mandes toda tu información y él te deje salir a internet por otra red distinta y te anonimices, entre comillas? ¿Saben? Tengan claro que muchas de esas VPNs, por ejemplo, que utilizan en sus dispositivos móviles, de esas gratuitas, toman esa información y se la venden a las empresas. La información de ustedes, de ahí, las toman y se las venden a las empresas. Para que les manden a ustedes spam y todo este tipo de información. Entonces, si es gratis y genera un gran beneficio, tú dices, uy, vamos a revisar bien porque esta cosa está como rara. ¿Eh? Entonces, descargar, por ejemplo, herramientas de Softonic. Tú no sabes qué tipo de cambios puede tener esas herramientas. No, profe, no, Dígame. disculpe, cuando tú, digamos, estás buscando un software en el internet y tú ves que es un software pago, que hay que adquirir una licencia, pero tú vas a otra página y encuentras el mismo software, pero en una imagen ISO y gratis, entonces ya uno ahí se tiene que como que asustar o de una le entra la duda a la persona, como que no, hombre, no creo que sea tan cierto. Claro. Ahora, no quiero decirles que no pueda ser que alguien craqueó el sistema de manera ilegal y no le dejó nada malicioso. No les quiero decir que no, es probable que sí. Puede que alguien lo haya hecho porque quería hacerlo, ¿ya? Pero uno no está seguro de eso, ¿ya? Ahora, coge tú esa herramienta, descárgala, revísale, pásala a código fuente o pásala a bajo nivel, hazle un análisis del código, verifica todas las comunicaciones que establece ese software, un análisis dinámico o estático del código, para que tú valides de verdad. No sabes que si no, el software no hace nada raro, no genera no genera nada malicioso, no genera tráfico extraño. Pero tú dices, no, pero ven acá, porque está generando unos tráficos hacia unas IPs por allá raras en China. Y cuando tú verificas, pues esas IPs no le corresponden a ninguna empresa fabricante de ese producto. Entonces ya tú comienzas a sospechar, tú dices, no, espérate un momento, que este software tiene algo raro aquí. ¿Ya ven? O comienza a pedirte permisos, por ejemplo, para acceder a tus contactos. Resulta que te bajaste una lámpara para tu celular y resulta que la lámpara te pide acceso a tus contactos, acceso a tu dirección, a tu ubicación. ¿Para qué?
¿Para qué quiere la lámpara acceso a mis contactos? No, que necesita acceso a Internet. Bueno, tú puedes decir, bueno, lo necesita para actualizarse. Pero ya tú comienzas a como que a sospechar un poco y a no creer tanto en esto. Es más, para que lo tengan claro, por ejemplo, si tú compras una licencia de Windows, por ejemplo, te la compraste a Microsoft, eh, una, un licenciamiento particular, Retiel, Retiel creo que se llama, de la que ellos te venden, pero tú cogiste el Windows y lo descargaste de una página de estas piratas por ahí y cogiste un Windows, eh, esos que vienen y que desatendidos o los que venían con otras herramientas adicionales, pues esa ISO no es válida. No te la aceptan porque no viene de una fuente confiable. Tienes que descargarla, lo ideal es que lo descargues de la propia página de Microsoft. ¿Okay? O de la página de del fabricante del producto de hardware, del computador, por ejemplo, que te venda la licencia de OEM que ellos venden. Entonces, no descargar software no licenciado. Y señores, lamentablemente esto sí ya, a menos que seas tú el mismo el que lo hagas, no craqueen software. Si lo haces tú te aseguras de que no vas a meterle nada raro a ese código. Por lo menos software que es obligatorio, señores, que no craquee nadie, es el anti-malware. No craqueen un anti-malware. Porque tú no sabes qué te van a inutilizar ahí de pronto más adelante con ese craqueador. Entonces, nada de fuentes no confiables. Siempre traten de ser de fuentes oficiales. ¿Listo? Compartir recursos innecesarios. Hemos encontrado, señores, yo creo que ya se los comenté, en varias empresas hemos encontrado compartidos en la red archivos de contraseñas, de servidores incluso. Obviamente no, ellos confían en su gente. Y bueno, ¿quién va a saber que eso está ahí? Bueno, ya lo encontramos. ¿Sí? Pobre configuración de políticas de autenticación, autorización, acceso a los recursos. Por ejemplo, el no utilizar un segundo factor de autenticación, por ejemplo, que es lo que se debería o lo que se recomienda hacer por lo general ahora, y es lo que los bancos hacen por lo general. Que tú no seas solamente usuario y clave, sino que también tengas tu token. En caso de que si alguien llega a ingresar, ya automáticamente te pide el token, tú con tu token en la mano, pues puedes llegar y acceder al sistema. A veces nosotros no lo sabemos, pero tenemos o estamos usando contraseñas que fueron vulneradas en algún momento, fueron robadas en algún punto particular y somos susceptibles a que nos roben esa información. ¿Listo? Voy a aprovechar para mostrarles un sitio donde ustedes pueden validar sus credenciales, o por lo menos si la información asociada a las credenciales de sus correos electrónicos, pues han sido robadas en algún momento. ¿Vieron? Vamos a pasarnos a una página, ahora se la voy a mostrar. Esta página, ¿sí? haveibeenpwned.com nos permite validar si nuestras credenciales han sido robadas en algún momento. Y si llegan a observar que sí, pues señores, a cambiar esas credenciales. ¿Ya? Ahora, si no, que esto fue en el año 2010 y yo cambié esas claves hace rato, bueno, listo, no tienes ningún problema. ¿Cuál es el detalle particular de esto? Que nosotros muchas veces nos registramos en muchos sitios y en algunos casos ni siquiera nos acordamos que nos registramos en esos sitios. ¿Sí? Y colocamos las mismas credenciales de nuestro correo electrónico, por ejemplo, las colocamos ahí. Por eso es que no es bueno usar la misma clave en todos lados. Muy bien. Entonces, ¿cómo se maneja esta herramienta, señores? Simplemente escribimos el correo electrónico que queremos validar. Voy a validar mi correo electrónico institucional. Y le damos aquí en Pwned o Enter. Y él verifica si nuestro sistema aparece en las bases de datos de los robos que se han detectado que le han hecho a los diferentes sitios en Internet. Le han robado usuarios a Microsoft, a Adobe, a PlayStation. Entonces,
Si tu usuario estaba en la lista, pues aquí te va a aparecer. Aquí me dice buenas noticias, no ha sido pauneado, digámoslo así. O sea, sus claves no han sido encontradas. Entonces, todo perfecto. Estamos en verde, no hay ningún problema. Coloquemos nuestro correo. Voy a correr aquí mi correo personal. Paunet. Y no, ya fue, digamos que robadas credenciales asociadas a esta cuenta. Fueron en 7 sitios, que fueron, digamos que rotos, y de ahí sacaron esta información. Entonces, veamos cuáles fueron esos sitios. Entonces, 000 web host en marzo del 2015. La verdad, pues en este sitio yo tenía un hosting que creé por allá en el año 2002, 2003. Bastante viejo, desde esa época no lo uso. Era cuando estaba aprendiendo programación web. Pero digamos que la clave que usaba yo en esa época ya no las uso, pero listo. Pero de todas formas, en marzo del 2015 le robaron. ¿Qué le robaron? Correos electrónicos, direcciones IP, nombres y contraseñas. Quiere decir que si alguien ve registrado mi correo electrónico en algún lugar y tiene copia de esta base de datos, pues ya tiene el hash. Y es probable que por colisionamiento haya encontrado, por fuerza bruta, haya encontrado la credencial en texto claro de mi usuario. En 500px, señores, la verdad es que de este ni me acuerdo cuándo me registré. Debió haber sido hace muchos años. Y esto fue robado en el 2018. ¿Qué se comprometió? Fechas de nacimiento, correos electrónicos, género, locación geográfica, nombre, contraseña y nombre de usuario. Miren, ve, Adobe. ¿Quién lo pensaría? En octubre del 2013. ¿Eh? Este sí me hizo cambiar las claves, porque yo tenía unas claves que utilizaba en este equipo, en esta cuenta de Adobe, que son nuevas. Entonces, digamos que me hizo cambiar mis claves de correo y todo lo demás. ¿Qué se robaron? Contraseñas de correo, password ocultos, contraseñas y nombres de usuario. No sé qué sea la diferencia entre password ocultos o password. De pronto es que aquí está el hash y aquí tienen el password oficial que lo obtuvieron, pero no sé exactamente qué quiere decir. O password hints puede ser como el indicio de tu contraseña. Ah, bueno. Sí. Es eso, como tú pones mi contraseña está nombre del perro o algo así, entonces ese es el password hint. Listo, gracias, Jordi. Collection One, no recuerdo cuándo me registré aquí. Correo electrónico, contraseña. Dropbox, a Dropbox le robaron, ¿sí? Le robaron credenciales de 10 millones de sus clientes en agosto del 2016. Hace 4 años. Se robaron correos electrónicos y contraseñas. Así que esto me hizo que tuviera que cambiar mi clave de Dropbox. Estos sitios, pues estos no los conozco, pero en algún momento me registré con ellos. Mi cuenta está ahí, ¿verdad? O si no lo hice yo, alguien se registró con mi cuenta. A veces a mí me llegan correos electrónicos de personas que no soy yo, que pusieron en algún proveedor, Claro o Tigo, y me llegan correos de sus deudas, de sus facturas. Porque los proveedores, la verdad, cuando registran, ellos no validan si esa cuenta de correo es de él, sino ellos simplemente la registran en la base de datos y ya. Eso es un problema, porque incluso cuando quise instalar la aplicación de Claro, por ejemplo, resulta que mi correo electrónico ya estaba amarrado a otra cuenta de otro celular, ¿sí? Otro señor Palacio también. Pero, digamos que yo le dije, bueno, restaurar la clave para ver qué es lo que es. Y me llegó el correo, obviamente mío, a mí, y pude ingresar.
tenía el nombre de otra persona, tenía la dirección de esa otra persona, pero no podía desasociarlo de la cuenta. Incluso fui a Claro para tratar de solucionar el problema y resulta que llamaron a los de técnicos, nadie sabía cómo solucionar ese inconveniente. Porque ya estaba asociado y amarrado y que no hay que hacer una solicitud a técnicos en Bogotá. La muchacha llamó, pero como que nadie nunca se les había presentado esa situación. No sé. Pero total, no lo solucionaron, entonces desinstalé esa aplicación. Y no la puedo usar porque ya está amarrado a otro celular distinto al mío, por ejemplo. A otra cuenta distinta a la mía. No me dejó modificarla. Ahora mismo yo tengo habilitados dos factores de autenticación por varias herramientas. Unas, las que montan los sistemas por defecto también, que ahora lo hacen muchos, que si te conectas desde una máquina distinta a la que tú te conectas por lo general, pues te llega una advertencia y tú tienes que autorizar. Tengo otra herramienta en el celular que se llama Authenticator, que me genera unos tokens para las conexiones hacia diferentes sitios de los que yo utilizo, de mis correos electrónicos, de PayPal, de Cisco, ¿verdad? Entonces, siempre que yo establezco alguna comunicación de ese tipo, me pregunta, tengo que entrar a mi celular y colocar la clave. Y tengo también el Authenticator de Microsoft para mi cuenta de Hotmail, ¿ya? Que es un segundo factor adicional. Profe, el Authenticator que mencionaste primero es el de Google. Sí. Ok, listo. Ese lo utilizan muchos. Ok. Entonces pueden utilizar ese tipo de herramientas para implementar un segundo factor de autenticación. Vulnerabilidades de la implementación, señores. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, permisos completos en un sistema. Le pusiste todos los permisos de control total a todos los usuarios, al grupo todos. Entonces todos tienen todos los permisos. No, porque es que toca hacerlo así, porque no, señores, tienen que buscar la forma de definir bien los permisos para ese sistema. ¿Sí? Deshabilitar los firewalls. Y no tener uno alterno, ¿no? Uno hace esto cuando tiene otro. No, he visto muchas herramientas tutoriales, cómo configurar tal cosa en Linux. Deshabilita el Security Enhancer Linux, deshabilita la seguridad mejorada de Linux. ¿Cómo así? No, olvídate de ese cuento. ¿Ya? Eso quiere decir que esa persona no sabe mucho, es muy básico en lo que está haciendo, porque lo que tú tienes que hacer es verificar exactamente qué contexto tienes que configurar para darle el permiso específico para que tu sistema funcione. O no, baja el firewall. Cuando un craqueador diga deshabilita el anti-malware, porque algunos anti-malware detectan esta herramienta como software malicioso, mijo, sospeche, por algo será. No se debe desactivar los firewalls. ¿Sí? Contraseñas de root demasiado simples, sistémicas, ¿sí? La famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya esos son fallas en la implementación. Debiste haber puesto una contraseña segura. En algunos casos toca obligar a los usuarios a colocar esas contraseñas seguras, señores. Los permisos en Linux con el famoso 777. Todos los permisos para todo el mundo. ¿Ya? Entonces, todo el mundo tiene permiso de conectarse a ese sitio y hacer lo que quieran con él. Vulnerabilidades a nivel de la administración. ¿Sí? Por ejemplo, ya no hay políticas de seguridad asociadas a esa empresa. ¿Sí? No hay planes de contingencia de qué hacer en caso de que ocurra algún tipo de desastre. Algún tipo de problema como tal que se llegue a presentar. No hay unos planes de continuidad del negocio. Ahora sí, en caso de que ocurra algún desastre. ¿Listo? Hubo una inundación, hubo una tormenta eléctrica y se vino abajo todo el sistema. Por ejemplo, miren, hace algunos años cuando se demolió el Coliseo Cubierto, que se hizo la nueva, ¿cómo es que se llama esta arena de lucha? No sé cómo lo llaman, creo que todavía lo llaman, no sé si lo llaman todavía Coliseo Cubierto. La CUC estaba ahí cerca y esas detonaciones, digamos que generaron un campo electromagnético bastante fuerte que afectó a los servidores de la CUC. ¿Ya? No sé si fue que no informaron o la CUC no apagó tenía que haber apagado sus servidores. Total, sufrieron algunos daños. ¿Ya? Entonces,
Si tenían planes de continuidad del negocio y ese servidor falló, no importa, tenemos un data center alterno, vamos a ponerlo a funcionar. ¿Listo? El Para Humberto poder Perea, seguir profe. trabajando. ¿Cómo? El Humberto Perea, si no estoy mal. Sí, ese. Cuando lo derrumbaron, se generó ese problema. Eso fue un fin de semana y a la semana siguiente cuando llegamos nos enteramos, oigan, supieron lo que pasó, revisen los servidores acá también porque estamos cerca. Pero nosotros estábamos bien. ¿Ya? Entonces, digamos que si tenían un plan de continuidad del negocio y tenían unos servidores, un data center alterno, listo, excelente, no hay problema. Inexistencia del plan de gestión de incidentes, no tienen cómo gestionar los diferentes incidentes que se lleguen a presentar. No hay responsables de los recursos, una mala gestión, entonces no hay un doliente para cierto proceso. Entonces, que si pasa algo ahí, quién lo maneja? ¿Ya? Asignación innecesaria de altos privilegios de usuarios. Hay a veces en una empresa había una pelea con unos programadores porque todos los programadores tenían acceso a todo el sistema de base de datos completico. Cuando se hizo una auditoría, entonces, digamos que no, que nosotros aquí tenemos los permisos, revisas en la base de datos y están en en todas las tablas tienen ellos permisos completos. ¿Ya? ¿Para qué? Eso no es un sistema de pruebas, esa es la base en productivo. Los programadores deben tener unos permisos limitados a lo que deben hacer en esa base de datos en productivo. En la de prueba, listo, en la de prueba sí que tengan todos los permisos del caso porque tienen que hacer las pruebas. Pero allá en la productiva, no, señores, allá sí, ahí sí me perdonan. Pero tengan claro algo, los programadores no son los dueños del sistema. Ellos lo crearon, sí, claro, ellos lo crearon, pero ellos no son los dueños son los usuarios. Sí, nosotros somos los custodios de la información, no los dueños. Falta de control sobre las cuentas de usuario, no hay un control centralizado y cada quien crea las cuentas como quiera, hay cuentas administradoras en varios equipos. Incluso los usuarios de TI, todos tienen cuentas administrativas. ¿Para qué? No, para que puedan instalar software. ¿Y para qué vas a instalar tu software? ¿Hace parte de tus funciones? Ah, bueno, listo. Si está en tus funciones, perfecto. Pero si no, ¿ya? A veces los usuarios de TI cometemos esos errores de creernos que estamos por encima del bien y del mal, digámoslo así, y que las políticas no nos aplican a nosotros porque es que nosotros somos los de TI, tenemos que tener todos los controles. No, señores, eso no es así. ¿Ya? Inexistencia de programas de auditoría. ¿Sí? No hay un sistema de control interno dentro de la empresa. No hacen auditorías internas para verificar cómo están los procesos dentro de la organización, si se están cumpliendo o no. O las auditorías, peor, las auditorías internas son de cartón, nada más por cumplir. Y, hey, ven acá, mira, tienes esto. No voy a decir nada para no ponerte problemas, pero, hey, corrígelo, ¿viste? Y resulta que nunca lo corrigen. Viene el auditor externo y ahí es cuando viene el problema. ¿Ya? Exposición de recursos de manera innecesaria. Comienzas a exponer servicios y a montar servicios. Miren lo que encontramos, por ejemplo, con Google Hacking. Cuando encontramos accesos a archivos de backups de bases de datos. ¿Sí? Inexistencia de sistemas de control. No hay firewalls o está apagado. Los filtros anti-spam no se tienen. No hay un anti-malware en la empresa. A veces hemos visto empresas donde no hay un anti-malware en los computadores. ¿Ya? No hay autenticación, no hay control de acceso dentro de un sistema. Todo el mundo entra como quiere. Yo una vez estuve en Bogotá, estaba de vacaciones y por casualidad el representante de Telefónica que trabajaba con nosotros allá en la universidad, digamos que estaba allá y me llamó ese día, no sé, me estaba preguntando, no estoy en Bogotá. Y bueno, yo también, mira, te invito a que vengas aquí a la sede de nosotros en Bogotá para que la veas y tal. Ah, bueno, listo, yo llego por allá. Llegué, señores, por favor, su cédula. ¿A quién va a ver? No, a la señora tal. Ah, listo, muy bien. No, no, lo siento, pero no tengo un correo que me informe de que esa señora lo va a recibir. Ya la llamamos, pero es un momento, la llamé yo también. No, ven acá, ya va dando el correo. Listo, me tocó esperar un momento en la puerta. Listo, mandó el correo. Ahora sí, señor, por favor, su cédula, tómese. Me tomaron una foto. ¿Ya ven? Me registraron, me devolvieron mi cédula, no se la quedaron.
y me dieron un carnet de entrada. Para poder entrar, ya, ¿dónde pongo? No, tiene que esperar a que ella venga hasta acá. Listo, tuve que esperar a que ella llegara hasta la puerta. Ahí sí pude entrar. ¿Listo? Con unos torniquetes altísimos. Que cubrían todo el cuerpo prácticamente. Entramos, ella me llevó hasta su oficina, luego vamos a tal lado, no, que aquí tú no te puedes mover libremente aquí, si eres un visitante. Y el vigilante, por favor, póngase el carnet a plena vista, que todo el mundo vea que usted es un visitante. Y para devolverme lo mismo, ella me llevó hasta la puerta, entregué mi carnet que me dieron, me registraron mi salida y listo, ya, me fui. Entonces, eso es control de entrada. Pero si tú vas a tener tus controles de acceso y es unas reglas para unos sí y para otros no, pues ahí sí es problemas ya en la gestión de todos estos recursos. Clasificación de las vulnerabilidades, ya esto lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Las vulnerabilidades se clasifican como vulnerabilidades de día cero. Son esas vulnerabilidades que ya fueron descubiertas, ya sea por un delincuente informático o por un hacker experto en seguridad de alguna empresa o por algún CERT. Hay vulnerabilidades que han sido descubiertas por personas que simplemente son fanáticos y amantes de la seguridad y le informan, llaman a la empresa y le informan, oiga, mira, descubrimos esta vulnerabilidad en sus sistemas. O son descubiertas por los CERT, los Centros de Respuesta a Incidentes de algunas organizaciones. ¿Sí? Entonces, pero hay un problema, para esa vulnerabilidad no hay una remediación todavía, no existe un parche. Entonces, esa se conoce como vulnerabilidad de día cero. Las vulnerabilidades conocidas son esas que ya son de dominio público, ya están publicadas, ya están registradas en las bases de datos de vulnerabilidades, pero fueron en algún momento de día cero, pero ya tienen un parche. O sea que ya no son de día cero. Eso sí, hasta que tú no instales el parche, no se cierra lo que se conoce como la ventana de oportunidad. Muy bien, vamos a hablar ahora, señores, de lo que es la exposición de una vulnerabilidad como tal. En este caso, vamos a tener claro de dónde podemos obtener información de las vulnerabilidades. Digamos que hay unas bases de datos en Internet que agrupan toda una lista de vulnerabilidades. Si se registraron en el sitio de 1 al día, que les mandé, creo que en las primeras clases, ahí les deberán estar llegando a ustedes correos todos los días les tienen que estar llegando correos con alguna vulnerabilidad en algunos sistemas. Y es bueno estar pendiente de esas vulnerabilidades que se están descubriendo. Sobre todo por el detalle de que es probable que alguna de esas vulnerabilidades se asocie a algún servicio, a algún recurso que tú tengas. Entonces, en cuyo caso tienes que ponerte las pilas ahí. A mí una vez me llegó a esa cuenta de 1 al día, el correo me llegó una vulnerabilidad en equipos Cisco que permitía ataques de denegación de servicio. Entonces yo dije, mierda, nosotros tenemos equipos Cisco aquí y le aplica las versiones que tenemos acá porque esas son las que tienen nuestro proveedor de internet. Y ténganlo, ese mismo día nos escribió el proveedor de Claro, informándonos que en la noche se iba a hacer una actualización de seguridad en esos equipos. Obviamente también habían leído lo de la vulnerabilidad, o sea que estaban bastante pendientes. Y esa tarde, señores, tuvimos un problema de que se nos puso lento el internet. Entonces el proveedor reinició el router remotamente y se pudo solucionar el problema. O sea que ya alguien estaba intentando explotar esa vulnerabilidad, lo había logrado al parecer sobre nuestro sistema. Porque es que, señores, esta gente se mueve rápido y mandan herramientas de software ya automatizadas para correr esos procesos. Entonces, afortunadamente en la noche se actualizó el sistema y listo, ya al día siguiente estaba todo perfecto, no tuvimos ningún problema. Entonces, es bueno estar pendientes de todos estos recursos, de todas estas vulnerabilidades descubiertas, señores. Entonces, estas bases de datos son organizaciones que las agrupan, las acumulan, ¿cierto? Y te las colocan de forma pública, ¿sí? Tú las puedes consultar sin ningún problema. Hay algunas que están en inglés, otras están en español. Normalmente las nuevas, las últimas, casi siempre están en inglés. Pero bueno, toca estar pendiente y traducir lo que se necesite. Entonces, ahí, digamos que en estas bases de datos es también donde los software de escaneo de vulnerabilidades también buscan y extraen la información
para poder publicarte a ti la información de las vulnerabilidades descubiertas. Entonces, la base de datos más actualizada que existe es la del NIST, ¿sí? La del Departamento de Estándares Tecnológicos de los Estados Unidos, que es la NDB, y te las identifican con dos siglas, ya sean con CAN o con CVE. ¿Oyeron? Con CAN es cuando apenas se están analizando para detectar si son vulnerabilidades, y con CVE ya cuando se detectó que sí son vulnerabilidades particulares y que deben ser codificadas. Entonces, el directorio CAN incluye errores de diseño y desarrollo que se están evaluando como posibles vulnerabilidades, y el CVE ya las que ya fueron descubiertas como vulnerabilidades y ya se clasificaron. Entonces, la forma de clasificarlos es colocando el prefijo respectivo al tipo de asociación que se tiene hacia esa vulnerabilidad o posible vulnerabilidad, o sea, CVE o CAN, el año en que fue descubierta y un consecutivo asociado a ese año. Entonces tenemos, por ejemplo, CVE, una vulnerabilidad ya descubierta en el 2011 y que tiene el código 5089. Entonces digamos que podemos acceder a esas bases de datos y vamos a acceder para mirar algunas vulnerabilidades que aparezcan registradas ahí. Aquí tengo algunas de esos sitios. Tengo el de INCIBE, tengo el de Mitre. El de INCIBE está en español, precisamente de España. El del NIST, que es el más completo. Entonces vamos a entrar al de INCIBE y después entramos al de NIST también para verlo también. Mitre también es uno muy utilizado. Es más, INCIBE trabaja con los de Mitre y con los del NIST. Entonces vayamos a INCIBE. Muy bien, esta es la página de INCIBE, señores. INCIBE simplemente pueden poner en Google, si no tienen el enlace, pues INCIBE vulnerabilidades, por ejemplo, y es muy probable que les aparezca el enlace para lo que es el sistema de base de datos de vulnerabilidades de INCIBE. ¿Listo? Vamos a aceptarle las cookies a estos señores. Y aquí ellos me están informando que esto tiene como objetivo informar, advertir y ayudar a los profesionales sobre las últimas vulnerabilidades. Y dice que se está en registro de lo que es el NIST, la National Vulnerability Database y el Mitre, ¿sí? Que digamos que son los más grandes que publican este tipo de información. Entonces aquí dice que te puedes registrar a través de los sitios RCS para que te comiencen a enviar información de noticias actualizadas sobre vulnerabilidades o a los boletines que ellos tienen también. Entonces esto también lo puedes registrar y te comenzarán a llegar correos informándote sobre vulnerabilidades. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues aquí están las bases de datos de todo el sistema y podemos hacer unos filtros utilizando esta información que está acá. Título, por ejemplo, tú le pones un texto aquí, un nombre, y el sistema va a buscar información que tengan esa palabra dentro del título de la vulnerabilidad. Las fechas de publicación, de dónde hasta dónde, ¿sí? Yo aquí puedo escoger la fecha de origen, fecha de destino, digamos así, desde hasta. El fabricante, los productos como tal, ya, digamos que los tipos de productos específicos de cada fabricante, el nivel de gravedad de la vulnerabilidad, ¿sí? Si es una vulnerabilidad de alta, crítica, baja, ¿sí? Informativa, por ejemplo. Y aquí ya hay unas, ya digamos que las últimas que se han descubierto, ¿ya? Todavía no se han detectado las gravedades, o sea, ya saben que son vulnerabilidades, pero no se les ha podido asignar un nivel de gravedad particular. Miren que son nuevas. 2509 del 2020. O sea que esto es del año de ayer. ¿Ya ven? Pendiente por traducción. Ni siquiera tienen un nombre asignado todavía. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo buscar por nombre. Voy a buscar, por ejemplo, Apache. Para buscar por vulnerabilidades que hayan asociadas al servidor Apache. Voy a decirle aquí enviar. Y listo. Aquí me aparecen unos vulnerabilidades asociados al sistema de Apache. Entonces, vulnerabilidad en el parámetro origin, en algunos endpoints como /trigger,
en Apache Airflow. Miren que lo puntual que es esta vulnerabilidad. Gravedad media. Fecha de publicación 17/09 del 2020. Última modificación 21 de septiembre del 2020. Vulnerabilidad en la creación de peticiones por medio de una serie de campos de texto con plantilla en el paquete OS de Python en Apache Superset. Miren cómo son de puntuales algunas vulnerabilidades. Vamos a ver si existe alguna general por aquí. Miren, vulnerabilidad en la función locateregister.createRegister. O sea, esto es muy específico a una función específica de una clase o de un objeto particular del servicio Apache, de Apache Aptic MQ. Vulnerabilidad en el análisis de proyectos de Gradle en los scripts de compilación de Apache NetBeans. Entonces, aquí yo puedo cambiarme de páginas. Apache Cassandra, Apache Shiro. Vulnerabilidad en la función mod proxy UWSGI en Apache HTTP Server. ¿Sí? O sea, cualquier servidor Apache que utilice esta función. Vamos a entrar a ver para... Miren, el mod rewrite para los que hagan URLs amigables. Vamos a ver qué sale aquí. Gravedad media. Entonces, tipo, verificación insuficiente de autenticidad de los datos. Descripción, una falsificación de direcciones IP cuando se está usando un proxy por medio de mod remote IP y mod rewrite para las configuraciones que usan el proxy con estas y determinan reglas de rewrite. Un atacante podría falsificar su dirección IP para el registro y los scripts PHP. Note que este problema se corrigió en Apache HTTP Server versión 2.4.24, pero se le asignó retrospectivamente un CVE de poca gravedad en 2020. Listo, porque todavía tiene algún detallito particular. Productos vulnerables, aquí está la versión de Apache vulnerable. Vector de acceso o el vector de ataque a través de la red. Complejidad del acceso media, o sea, no hay que ser muy experto para aprovecharse de esa vulnerabilidad. Autenticación no se requiere. Tipo de impacto afecta parcialmente la integridad del sistema, mas no hay impacto en la confidencialidad y no hay impacto en la disponibilidad. Y algunas herramientas para solucionar el problema, aquí están. Entonces, si ven, pues él tiene ya toda la información referente para tratar de entender esa vulnerabilidad. Entonces, aquí ya toca es buscar. Entonces, bueno, aquí puedo decir, por ejemplo, voy a quitar el título, o voy a poner Windows, y voy a definir aquí el fabricante. Aquí yo comienzo a escribir Micro, y él comienza a filtrar, perdón. Y aquí salió Microsoft, aquí está. Enviar. Y veamos qué vulnerabilidades aparecen hacia Windows. Aquí está la palabra Windows. Vulnerabilidad en una URL en la aplicación de escritorio NVIDIA GeForce Now en Windows y Mac OS X. O sea que la vulnerabilidad viene por el uso de esta aplicación. Aquí tenemos otra de NVIDIA GeForce. Vulnerabilidad en el Windows kernel de Microsoft, pero es de gravedad baja, pero es bastante genérica. Vamos a verla para ver.
tipo no ha sido asignado, no disponible o otro tipo. Se presenta una vulnerabilidad de divulgación de información. O sea, simplemente te extraen información. Más de allá no se afecta. Por eso el nivel es bajo. Cuando el kernel maneja inapropiadamente objetos en memoria. También se conoce como un Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability. Este IDE se ve diferente a este, bueno, no sé, debe ser que tiene alguna relación. Vector de acceso local, o sea que tienes que estar físicamente sobre la computadora o inyectarle un agente de algún tipo a esa computadora. Complejidad del acceso baja, no se requiere autenticación y no hay impacto en la integridad. Afecta parcialmente la confidencialidad y no hay impacto en la disponibilidad. Productos vulnerables, Windows Server 2019, 2016, con estos valores de actualizaciones. Windows 10 también es susceptible. Bueno, Windows 7 no está, Windows 8 no está, así que ellos no son susceptibles. Referencia a soluciones a herramientas, no hay información sobre herramientas o soluciones para esto. Podría ser una vulnerabilidad de día cero. Entonces, señores, así es como se trabaja esto. Y si quiero filtrar por fecha, pues bueno, listo, pues. Del 1 de septiembre, hoy es el 26, hasta el 26 de septiembre. Y aquí están estas. Vulnerabilidad en Active Directory Integrated DNS de Microsoft Windows. Gravedad media. Ejecución de código remota. El catálogo de criptográfico. Windows Projected File System. Vulnerabilidad en las consultas de Windows DNS de Microsoft. Muchos utilizan el servidor DNS de Microsoft, sobre todo en controladores de dominio. Se presenta una vulnerabilidad de denegación de servicios cuando presenta un fallo al manejar apropiadamente las consultas. También se le conoce como un Windows DNS Denial of Service Vulnerability. Y de data, listo. Vector a través de la red, complejidad de acceso baja, o sea que es fácil de explotar. No requiere autenticación. Y el impacto está en la disponibilidad porque es una denegación de servicio. Y aquí están las versiones de Windows que son susceptibles. No hay una herramienta de protección, o sea, no hay información sobre eso todavía. Es probable que ya haya un parche, pero digamos que no está registrado aquí todavía. Listo, entonces vámonos ahora a la del NIS. Vamos a coloque el microtic, profesor, para mostrarle algo en el anterior. Ahí. En fabricante. Bueno. En fabricante, bueno, pero borremos el título. Sí, y la fecha también. Ahí está, microtic. Bueno, aquí tienes un problema con el servicio Samba. Vulnerabilidad en los campos Kit Password. ¿Cuál quieres mostrar específicamente? Hay uno que era de gravedad alta, que me llamó la atención porque es algo que explicaba usted sobre el servicio de SNMP alguna vez, hace poco. Bueno, podemos filtrar aquí por gravedad también. De pronto no lo vean allá, pero vamos a cambiar aquí la gravedad a alta. Listo. Ahí ya cambié alta. Simplemente en la lista cambié y escogí alta. Vulnerabilidad en un paquete que en una dirección IPv6 de una caja de router OS. Vulnerabilidad en el demonio FTP. En el router OS estable. Vulnerabilidad en MikroTik Router OS. Esta es genérica.
escritura fuera de límites, o sea, esto es como un ataque de buffer overflow. MikroTik Routes OS en versiones 6.42.7 es vulnerable a un desbordamiento de buffer basado en pila a través de la interfaz de actualización de la licencia. Esta vulnerabilidad podría permitir en teoría a un atacante autenticado ejecutar código remoto, código arbitrario en el sistema. Vector de ataque a través de la red. Complejidad baja. Tipo de impacto, compromiso total de la integridad, de la confidencialidad y de la disponibilidad del sistema. Aplicable a estas versiones de los routers MikroTik. Y aquí están las herramientas para solucionar. Ya MikroTik tiene los parches para corregir ese error. ¿Vieron? Y esta vulnerabilidad es del 2018, o sea que es bastante viejita. ¿Verdad? Se modificó la última vez el 24 de agosto del 2020. Profesor, pero hay gente que no actualiza los routers, ¿verdad? O sea, Claro. ¿Ven? Y ese los MikroTik se usan bastante. sí, Son sí, por baratos. eso se lo comentaba, porque yo lo he visto bastante en varias empresas y creo que son versiones viejas, no son actualizadas. No, la gente no actualiza los firmware. Vamos a cambiar aquí a crítica. No hay ninguna crítica, afortunadamente. Pero ya esas altas son peligrosas. Nosotros una vez tuvimos una discusión con un man de seguridad de una empresa que hablaba de que el MikroTik era, mejor dicho, lo mejor que había en el mercado. Que eso tenía que 32 procesadores, que mejor dicho. ¿Ya? O sea, ven acá, tú cómo puedes pensar eso. Analicen las cosas. Mire el hardware de un MikroTik con respecto al hardware, por ejemplo, de un Palo Alto, o con respecto al hardware de un Cisco ASA, o incluso de un FortiGate de los fuertes, de los grandes, porque obviamente todo depende del tipo de infraestructura. Y vas a venirme con ese cuento de que tiene 32 procesadores y que es tan barato, o sea, una de dos, o sea, yo siempre lo hago así en modo broma, señores, una de dos. O esa gente de MikroTik sabe algo que nadie más sabe a nivel de electrónica para generar un producto tan barato, tan económico y tan bueno, ¿verdad? Que los demás fabricantes no saben. O sea, ya ahí sí, por lo menos, ya ahí la cosa cambia, uno comienza a sospechar. Tú no puedes pretender, por ejemplo, que le vas a poner o vas a jalar en la parte de atrás de un camión de esos doble troques grandes, ¿sí? El container que tienen detrás lo vas a jalar con un Aveo, por ejemplo, porque el motor no da para eso. Ya al analizar físicamente el hardware de un equipo de estos contra otros equipos de más costosos, pues ya tú te das cuenta, no olvídate, el hardware de uno no lo puedes comparar porque son muy diferentes, estos se ven más grandes, la cantidad de memoria que tienen pues es superior, tienen un mejor procesador. ¿Ya? Entonces, no hay que saber hacer bien esas comparaciones. ¿Ya? Y si es muy barato, señores, hey, revisen bien porque qué extraño que los otros vendan un producto tan caro pudiendo venderlo más barato. Este señor los sacaría del mercado rápidamente. ¿Eh? Y si revisan en los cuadros del diagrama de Gartner, pues se van a dar cuenta que ellos no están ni liderando el mercado ni nada por el estilo. No están ni en los innovadores. Entonces, tú tienes que buscar los que son líderes, que son los que desarrollan y son los que más venden de ese tipo de productos. Entonces, digamos que aquí tenemos estas herramientas para explorar vulnerabilidades. Vamos a la del NIST. ¿No? Entonces, aquí tenemos nuestros sistemas para las últimas vulnerabilidades. Vámonos aquí a Vulnerabilities. Y aquí, perdón, aquí en el más. Vamos a Search and Statistics. Y esta es la base de datos. Esta sí está completamente en inglés. Puedes buscar y que contengan enlaces hacia el US CERT, el Centro de Respuesta a Incidentes del Gobierno de los Estados Unidos. Y aquí tú puedes buscar de forma básica o ya un poco más avanzado. Ya tú comienzas a poner aquí fechas y todo lo demás. Entonces, aquí simplemente se usa por palabra clave. Entonces, tú aquí puedes poner
Por ejemplo, vamos a poner, ¿qué? Cisco. Buscar vulnerabilidades de Cisco. Y le decimos Search. Aquí puedes buscar los últimos 3 meses, los últimos 3 años. Y listo, se encontraron 5.013 registros coincidentes y aquí están desplegándose. Cisco IronNet Access Point. ¿Sí? Puede permitir una conexión no autenticada. Un atacante remoto puede generar una denegación de servicio que afecte el dispositivo. O sea, pueden tumbarte esa plataforma, ese sistema. Vamos a entrar aquí. Y aquí está la descripción. Aquí está la severidad. ¿Sí? Alta. En el NIS pues no le han asignado, pero Cisco se le asignó como un valor de 8.6. Aquí hablan de esto, de esta especificación del vector, pues no sé exactamente qué quiera decir aquí. En referencia a soluciones, el enlace para descargar el parche para proteger el firmware. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí está la información respectiva a la vulnerabilidad e incluso te indica cómo protegerte. ¿Ya ves? Entonces, aquí tú puedes comenzar a buscar, incluso si tiene una alerta técnica o una nota de vulnerabilidad. Este es para Mitre. Este te lleva al sistema Mitre para hacer búsquedas también en Mitre. Entonces, son diferentes formas de buscar vulnerabilidades. Ahora, como tú dices, tú no te vas a poner todos los días a estar sentándote aquí a buscar, ¿ya? Pero entonces tú te registras en estos sistemas de bases de datos para que te comiencen a llegar, digamos que, listados de vulnerabilidades. Apenas se publiquen, te vayan llegando enseguida. Muy bien, el ciclo de vida de una vulnerabilidad. Digamos que son las fases de una vulnerabilidad. Primera fase, se lanza el producto. ¿Listo? Es probable que el producto tenga algunas vulnerabilidades, pero nadie sabe que están ahí. Llegó un punto en el que se descubrió. Se descubrió por algún delincuente informático que lo detectó y comenzó a explotarla. O algún cerdo, alguna persona, alguna empresa que se dedica a hacer estas pruebas, pues detectó el fallo y le informó al fabricante. Entonces, digamos que ya se descubrió. Ahora, o puede que ser que incluso no solo se descubrió, sino que también se divulgó. O sea, ya se hizo pública. Ya la gente sabe que esa vulnerabilidad está ahí. ¿Por qué? Alguien la publicó. Puede ser incluso la misma empresa que detectó la vulnerabilidad o incluso el mismo fabricante. Hace varios años ya, Oracle detectó una vulnerabilidad en su máquina virtual de Java, ¿verdad? En la que se ejecutaba en los navegadores web y detectó que hacía más de un año una página web china, o sea, un grupo de hackers chinos ya se estaban aprovechando de esa vulnerabilidad a través de una página web con código malicioso. Entonces Oracle dijo, bueno, listo, vamos a sacar el parche, pero ya la vulnerabilidad está divulgada, o sea, ya las conocen. Entonces tenemos que informarle a las personas que esa vulnerabilidad está ahí. Entonces ellos mandaron su reporte, informaron diciendo, está esta vulnerabilidad, no hay un parche para corregirla, así que por favor deshabiliten la máquina virtual de Java de sus navegadores. Esa fue la solución momentánea mientras sacaban el parche. Ya después, no sé si fue a los 2 o 3 meses, sacaron el parche, ¿eh? Para corregir el problema. Entonces, Profesor, una pregunta, disculpe. dígame. Profesor, eso legalmente no es un delito. O sea, informar sobre las vulnerabilidades de las No. empresas. ¿Por qué? Le hago la pregunta, porque yo lo comparo con la vida normal. Suponga que yo sé que en una casa el candado abre con cualquier llave. Descubrí esa vulnerabilidad. Ajá. Y yo entonces la divulgo. Yo me parece que yo estoy propiciando de que lo ataquen a esa persona, a esa Bueno. casa. Sí, si tú lo divulgas sin darle el tiempo a la organización de que
se corrija, de que tú le dices a los señores, oigan señores, ustedes aquí brindan unos servicios, ustedes aquí a la gente para que venga a dormir y esa puerta se abre con cualquier llave, ¿oyó? Entonces, corrijan eso rápido. Ah, listo, gracias, ya lo vamos a corregir. Denos 2 días y ya le corregimos ese problema. Pero resulta que pasan 2 días y nada, pasan 3 días y nada, 4 días, nada, un mes y nada. ¿No crees tú que los que vayan a ir a dormir allá merecen saber que esa llave, esa duda se abre con cualquier llave? No deberían Bueno, ellos. sí, tienes razón ahí. Pero eso te digo, pero si uno se vuela la parte de no decirle a la empresa primero, así sí sería un delito. Claro, ¿quiénes crees que lo hacen así? Pues ¿Quiénes creen que lo divulgarían sin decirle a la empresa? Los hackers. Los delincuentes informáticos. No digamos los hackers. Los delincuentes informáticos, exactamente. Entonces, ahí es cuando viene el problema, cuando un delincuente es el que se da cuenta y él informa a su comunidad para que se aprovechen de la vulnerabilidad. O se queda callado, pero ya él la conoce. O sea, cuando dicen divulgación es que ya un tercero la conoce. Entonces, y ya cuando se divulga a nivel público, hey, ya todo el mundo sabe. Ahora, es probable que no se haya divulgado, que la vulnerabilidad se descubrió, pero todavía nadie le ha dicho nada. El que la descubrió le informó al fabricante. Se hizo una prueba de concepto. Se comenzó a demostrar que la vulnerabilidad que es explotable, e incluso se construye un exploit para aprovecharse de esa debilidad, para validar que sí es posible explotar esa vulnerabilidad. Y se crea, entonces se le da al fabricante el tiempo para que cree el parche. Pero ¿qué pasa si el fabricante se está demorando demasiado? Pues que en ese caso, señores, hay que publicar, hay que divulgar, hay que decir. Porque la gente tiene que protegerse. Y al final, pues se instala el parche. Cuando se cubre ese tiempo desde el descubrimiento o la divulgación de la vulnerabilidad hasta el momento en que se instala el parche, a ese espacio de tiempo se le conoce como ventana de oportunidad. ¿Oyeron? Y es el espacio en el que la vulnerabilidad es explotable. No termina cuando se crea el parche, termina cuando se instala. ¿Ok? Entonces, ese es el ciclo de una vulnerabilidad. Cuando montas el parche, hasta ahí llegó la vulnerabilidad. Ya no es explotable. Profesor, le quería hacer una pregunta. Dígame. Ese descubrimiento de la vulnerabilidad es un negocio. Me refiero no a los atacantes maliciosos, sino a los que se dedican, porque las empresas mismas se dedican a que les encuentren sus propias vulnerabilidades y que les paguen por eso. Sí, claro, ellos pagan por eso. Por eso la gente los busca. Y las busca y las informa para que les paguen también. Okay. Incluso a veces, recuerdo que una vez salió una noticia que Microsoft fue a un DEFCON en Las Vegas cuando iba a surgir el Windows 7 y estaba pagando $50,000, creo que era, al que descubriera una vulnerabilidad en ese sistema. Y creo que en 3 días una hacker polaca encontró una vulnerabilidad pero una cuestión bien compleja asociada a las comunicaciones con el procesador. Y obviamente, pues, ¿eso para qué lo hacen? Para que, y ahí les sale, pagan y comienzan a parchar esos errores que descubrieron. Pero sí, las empresas pagan por estos informes, estas informaciones de descubrimientos de vulnerabilidades. Hay empresas que se dedican a eso, a analizar softwares y a cómo es que se llama y a encontrar vulnerabilidades y a informarlos. Ese es su trabajo. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de la evaluación de las vulnerabilidades. ¿Cómo es este proceso? Tengamos claro algo. Nosotros estamos hablando de vulnerabilidades y estamos siguiendo las fases de un ataque informático, el cual incluye una evaluación de vulnerabilidades. Pero hay una técnica que se puede utilizar para hacer, digamos que actividades de seguridad ofensiva, que se conoce específicamente como análisis de vulnerabilidades o evaluación de vulnerabilidades exclusivamente. O sea, no se ejecutan actividades de intrusión dentro de los sistemas, sino que simplemente se cubre la fase de descubrimiento de vulnerabilidades, pero no se evalúa su posible explotación.
A eso es a lo que nos estamos refiriendo ahora con el tema de la evaluación de las vulnerabilidades. Es otra técnica, digamos que ya está menos completa y llega, como les digo, simplemente hasta la evaluación de las posibles vulnerabilidades. Entonces, hablaremos un poco de esa parte y la compararemos al final con lo que es un pentesting. Entonces, la evaluación de las vulnerabilidades dentro de un análisis de riesgos incluye un conjunto de pasos básicos, estos 5 que aparecen acá, que comienzan desde la identificación de recursos. Básicamente hay que identificar los activos de la organización. Luego pasamos a la evaluación de vulnerabilidades y amenazas como tal, donde tratamos de determinar y encontrar esas vulnerabilidades existentes dentro de nuestro sistema y las posibles amenazas que podrían aprovecharse de dichas vulnerabilidades. Luego pasamos al cálculo de la exposición, a ver qué tan expuestos están nuestros sistemas a las vulnerabilidades que encontramos, la definición de controles de seguridad y lo que es el plan de revisión como tal, para verificar pues, que todo haya quedado de la mejor manera posible. Entonces, en la identificación de recursos, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es un inventario de los activos que debemos proteger a través de nuestro sistema. Esto hace parte incluso de lo que es las fases de un análisis de riesgos. Siempre los análisis de riesgos comienzan por ahí. ¿Cómo podemos determinar qué debemos proteger si no sabemos qué tenemos dentro de la organización? Entonces, si tenemos un inventario bien organizado de activos, pues este proceso se vuelve sencillo. Tenemos qué hardware tenemos en nuestros sistemas, qué software tenemos en nuestros computadores, las personas que trabajan para nosotros o que trabajan con nosotros dentro de la organización, qué datos son los que manipulamos, qué información es a la que tenemos nosotros acceso a través de nuestros softwares y a través de las personas y los diferentes documentos que hacemos que se pueden tener o que pueden tener información relevante para la organización y que deberán ser protegidos. Entonces, estas son algunas formas de organizar dichos activos, simplemente pues teniendo en cuenta la forma como cada organización lo desarrolla. Luego, la identificación de vulnerabilidades y amenazas, que básicamente consiste en hacer las pruebas de vulnerabilidad, así las mismas que vamos a hacer nosotros, evaluar, comenzar a mirar las vulnerabilidades existentes en los sistemas, mirar las posibles amenazas, lo que es los temas asociados a, por ejemplo, ingeniería social, la realización de ataques automatizados, o sea, herramientas de software que por defecto ejecuten los ataques digamos que sin mucha interacción humana. Problemas asociados a la negación de servicios, ¿sí? Que alguien nos esté haciendo un ataque que nos esté, digamos que tumbando nuestros recursos, nuestros servicios. Una infección por malware es una posibilidad que podemos tener en cuenta, esa amenaza de infección a través de ese agente de amenaza que es conocido como el malware. Brechas accidentales en la administración de la tecnología, o sea, problemas que se pueden llegar a presentar por accidentes o fallas en algunos procesos, ¿sí? El famoso ejemplo de siempre, el de la señora del aseo que desconecta el servidor por error, con el trapero, con la escoba, jala el cable y apaga el equipo. Porque ya habíamos dicho que eso pues era muy poco probable que llegara a pasar de esa manera tan sencilla porque no es fácil normalmente desconectar estas máquinas. Y lo que son los ataques persistentes avanzados o las amenazas persistentes avanzadas, que ya habíamos hablado que son esos ataques sofisticados y digamos que muy persistentes en el tiempo, desarrollados por grandes gobiernos y grandes mafias, porque obviamente se requiere una inversión financiera bastante alta para llevar a cabo estos ataques. Entonces, hay que identificar todos estos elementos, todos estos posibles amenazas existentes basados en las vulnerabilidades que hayamos comenzado a identificar. ¿Oyeron? Entonces, si identificamos unas vulnerabilidades, el detalle es quién se podrá aprovechar de esa amenaza, porque eso también hay que tener en cuenta. ¿Ya? A veces una vulnerabilidad es peligrosa, pero no es tan fácil de explotar. Entonces, se requiere de conocimientos muy expertos. Entonces, bueno, digamos que no es que no haya que tenerla en cuenta, pero digamos que da un poco de alivio porque eso le va a bajar un poco el nivel de peligrosidad a la vulnerabilidad, porque hay pocas personas que la puedan explotar. Entonces, este proceso, señores, es bastante complejo. Hay que ejecutar productos que hagan esta evaluación, entonces, digamos que tratando de que esa evaluación se haga de todas las maneras posibles.
probando diferentes técnicas de scanning y, si es posible, pues probando diferentes herramientas para verificar pues cuáles arrojan los mismos resultados. Cuando usamos las mismas herramientas siempre para todo, pues obviamente pues puede que den resultados, pero es probable que algunas herramientas adicionales generen algunos resultados que la otra herramienta no dio. Entonces, eso es una posibilidad. El descubrimiento de vulnerabilidades de día cero, por lo general, se hace a través de lo que son test de penetración. Aunque, pues, si la vulnerabilidad está registrada o ya fue divulgada, ¿cierto? Ya está pública, no hay un parche, pero ya la vulnerabilidad que está pública, pues simplemente se va a poder encontrar seguramente en estas bases de datos de vulnerabilidades. Y obviamente lo que ya habíamos hablado de que existen bases de datos de vulnerabilidades de productos tecnológicos que pueden ser consultadas en línea, como las que vimos ahorita, la de INCIBE, la del NIST, la de Mitre, incluso, que no la alcanzamos a ver, pero también es otra red muy utilizada. Entonces, estas bases de datos nos permiten facilitar ese proceso de búsqueda porque tenemos unas herramientas conocidas como escáneres de vulnerabilidades que precisamente se van a apoyar en estas bases de datos para realizar estas actividades. Ellas escanean, comienzan a mirar si encuentran versiones particulares de los productos de software que tenemos en nuestro sistema, en nuestra empresa. Ellas se van a buscar dicho producto dentro de la base de datos y obviamente pues extraerán información de ahí para, digamos que poder explotar, bueno, poder identificar la vulnerabilidad particular de la que se está hablando. ¿Right? Entonces tenemos algunas herramientas como NISUS, como el Microsoft Security Analyzer, el GPI Landward, que también es muy utilizado para scanning de red, ¿verdad? OpenBAS. Y hay otras herramientas que han ido surgiendo para todo esto del análisis de vulnerabilidades. Incluso desde el propio Nmap podemos hacer análisis de vulnerabilidades. Él tiene un script para la revisión de vulnerabilidades, como vamos a ver ahorita. Entonces, el proceso de evaluación de la vulnerabilidad como tal, para determinar qué tan peligrosa puede ser, viene a basarse pues en estas fases: la definición del alcance, el reconocimiento de la superficie de ataque, la identificación de activos visibles, identificación de vulnerabilidades, cuantificación de esas vulnerabilidades, el análisis como tal de cada una de estas vulnerabilidades descubiertas y la generación del informe final. Muchas empresas, digamos que tienen software o que te venden esos firewalls, esos equipos de seguridad, incluyen un sistema para análisis de vulnerabilidades. Entonces te ofrecen de manera gratuita para que tú pruebes la herramienta el análisis de vulnerabilidades. Entonces te dicen, no, si tú nos pones esta herramienta en prueba, te regalamos el análisis de vulnerabilidades completamente gratis. Claro, es una máquina que ya tiene todo automatizado y ejecuta el proceso. No es que sea algo malo, porque tienes la herramienta corriendo y está detectando vulnerabilidades en tu sistema y te genera un informe y listo ya. Eso es todo lo que ellos hacen. No hacen una revisión de esas vulnerabilidades, digamos que como la empresa no pierden tiempo en eso. Solamente te corren la herramienta automatizada que ya te genera el informe técnico que la propia herramienta quiere. Pero ese informe técnico, por ejemplo, no le sirve a un gerente general para de pronto la toma de decisiones y determinar que hay que implementar controles dentro de esos sistemas. Entonces, la definición del alcance es para especificar cuál va a ser el tipo de evaluación que se va a hacer, hasta dónde vamos a llegar, si va a ser una evaluación completa de toda la empresa, todos los procesos de la organización, o va a ser una evaluación parcial, solo ciertos elementos particulares de la organización, solo ciertos procesos son los que se van a analizar. La identificación de los procesos que serán parte de la evaluación para la definición en caso de que vaya a ser parcial. La identificación del vector de evaluación que se va a utilizar, si se va a hacer de manera local, si también se va a evaluar de manera remota, desde Internet, por ejemplo. La duración que va a tener este proceso, cuánto vamos a trabajar este análisis de vulnerabilidades. Va a ser 1 mes, 2 meses. Pues normalmente lo común sería como 1 mes, pues una buena opción para hacer todas estas pruebas.
Y la selección del tamaño y las habilidades del equipo de trabajo. O sea, cuántas personas vas a utilizar para este proceso. Obviamente todo esto es lo que se logra cuando tú estás haciendo toda la parte de la ingeniería de requerimientos para este proceso y están, digamos que poniéndose de acuerdo para la elaboración del contrato y todo esto. Porque con base en todo lo que se define aquí es que se define el precio de la actividad. Incluso si va a ser de caja negra, si va a ser de caja blanca, si va a ser de caja gris, todo esto se tiene que tener en cuenta aquí. Pero esto es técnicamente nada más. No entiendo, un poquito más alto, disculpa. Que si esto es solamente técnicamente, o sea, solamente son procesos técnicos, o hay también evaluación referente a la ingeniería social. Si vas a evaluar o si se incluye dentro del alcance actividades de ingeniería social con miras a detectar vulnerabilidades en las personas, sí se incluyen, claro que sí. Todo depende del alcance que tú definas. Tengan claro que aquí no se va a explotar las vulnerabilidades, solamente se están analizando. Entonces, el reconocimiento de la superficie de ataque es lo que conocemos ya como toda esa fase de obtención de información. ¿Eh? Esto es, digamos que lo mismo que veíamos en la fase del pentesting cuando estamos obteniendo toda la información posible de los sistemas para, digamos que, ver después qué se hace con toda esa información. Es el mismo proceso acá, porque el análisis de vulnerabilidades también deberá incluir la búsqueda de esa información como tal. ¿Eh? Entonces hay que hacer una inspección inicial de todos los vectores que se definieron en el alcance, si van a ser locales, remotos, como sea. La identificación de los elementos de la superficie de ataque y los componentes que hacen parte de ella y todo el dimensionamiento de la superficie de ataque para poder tener toda la información necesaria para que el escáner de vulnerabilidades no vaya a dejar por fuera a ciertos recursos o a ciertas máquinas, por ejemplo, que cuando vengamos a ver, pues eran importantes para el estudio. Luego comenzamos la identificación de los activos visibles. Ya después de haber hecho todo ese reconocimiento de la superficie de ataque, comenzamos a buscar o a mirar todos estos activos que puedan ser válidos, digamos así, para la realización de estas actividades. Lo mismo que hicimos antes, identificación de las plataformas de hardware, si es posible, identificación de plataformas de software, sistemas operativos, servicios, ¿sí? Identificación de puertos que estén abiertos, servicios que estén activos en los respectivos puertos, versiones de productos, ¿sí? Entonces, lo que ya hemos venido haciendo desde la fase de obtención de información, porque todo eso hace parte de este proceso como tal. Ya cuando tenemos ya todos los activos identificados, tenemos toda la información respectiva de toda esa fase de obtención de información, pasamos a la identificación de las vulnerabilidades. Entonces, digamos que aquí ya tienes que utilizar, si vas a hacer, digamos que detección de vulnerabilidades a nivel de herramientas tecnológicas, pues tienes que tener las herramientas de detección, ya sea que te bases en las herramientas automatizadas como NISUS, que vamos a ver, donde tú tienes ya que la herramienta ya por sí sola hace las diferentes técnicas, prueba y verifica si puede obtener la versión y detectar las vulnerabilidades propias dentro de la plataforma. Y hay otras vulnerabilidades que ya te va a tocar detectar a ti, a mano, utilizando pues diferentes herramientas o diferentes técnicas. Entonces hay que identificar posibles puntos de acceso a la plataforma, desde Internet, desde la red LAN, de todos los puntos donde se pueda ingresar, accesos Wi-Fi que estén por ahí expuestos, ¿sí? En una universidad de aquí de la región, no de Barranquilla, sino de la región, encontramos una Wi-Fi abierta en una biblioteca y desde esa Wi-Fi se puede llegar a todos los recursos de la organización, todos los recursos de la universidad. O sea que los estudiantes podrían fácilmente conectarse y revisar todo lo que quisieran de la institución. Entonces son cosas, digamos que bastante peligrosas que a veces no tenemos en cuenta. Debilidades técnicas, inexistencia de validación de datos de entrada en las aplicaciones, por ejemplo. Exposición de variables, nombres, tipos, que es normalmente en los mensajes de error. Como ya les he dicho, uno a veces genera mensajes de error
y espera que los mensajes de error le venga información de versiones, le venga información de nombres. Incluso a veces los propios mensajes de error entregan información sobre el motor de base de datos que tiene su sistema y los nombres de las tablas. ¿Saben? Entonces, estas son cosas que debemos tener muy bien controladas. La ejecución automática de comandos de sistemas operativos desde nuestras aplicaciones. Poder llamar a algunas de las librerías que les comenté al inicio de esta mañana, donde veíamos librerías que podían ejecutar comandos de sistemas operativos. Hacer un bypass, saltarme de esa plataforma y pasarme a otra plataforma. Por ejemplo, que desde la aplicación web yo salte hasta la aplicación de base de datos. La exposición de versiones de productos, como vimos en la clase pasada, en la clase del jueves, donde vimos que se podía visualizar la versión del servidor web. Entonces, toda esta identificación de vulnerabilidades se puede hacer de forma pasiva o de forma activa. ¿Listo? Para hacer el escaneo de las vulnerabilidades como tal. Esta identificación puede ser apoyada en bases de datos, ¿sí? Que es de forma pasiva, porque tú no interactúas también, salvo de toda la información que ya obtuviste de versiones de los productos que ellos tengan, pues tú haces ya toda una revisión de esos productos en esas bases de datos que vimos, como la del NIST y la de Insigne. A través de Google Hacking también puedes comenzar a tratar de buscar información asociado a posibles formas de explotar las vulnerabilidades que hayas descubierto sin tener que interactuar directamente con el sistema. En las de tipo estática, o sea, una identificación estática es básicamente tomar el código fuente de la aplicación y hacer un análisis del código como tal. Es pasivo porque tú te llevas una copia a tu computador y la revisas con calma. Una identificación dinámica es ya activa porque normalmente tienes que interactuar con el sistema y tú comienzas a probar la aplicación a ver cómo se comporta, le generas errores a ver qué pasa, comienzas a introducir datos, por ejemplo, para hacer inyección de código o inyección SQL en una aplicación web o en una aplicación de escritorio también, si es posible. También aplican esas técnicas. Usar debuggers, que ya son herramientas que te bajan el sistema a código de bajo nivel y tú comienzas a mirar cómo se comportan los registros del procesador para buscar vulnerabilidades propias dentro de ese sistema. Ejecución de comandos ya propios del sistema sobre esa plataforma a través de la red o a través de herramientas automáticas como scripts que ya tú hagas, script para trabajo de procesos por lotes del sistema operativo, o los escáneres de vulnerabilidades, que es una de las formas más sencillas de encontrar vulnerabilidades en las aplicaciones. Bueno, el análisis apoyado en base de datos ya lo vimos, ya revisamos las bases de datos y vimos cómo se buscan vulnerabilidades en estos sistemas. Adicional a eso, pues si nos registramos a las listas de correo electrónico, pues nos están llegando todo el tiempo a nuestros correos información sobre vulnerabilidades descubiertas. Ya una identificación basada en análisis de código, pues tienes que mirar el código fuente y comenzar a validar los posibles errores que pueda llegar a tener ese sistema. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, un campo login con un ID username y un campo con un nombre passwd. ¿Ya ven? Entonces, digamos que tú tienes que mirar, pues si tienes acceso al otro código, al código de PHP, también incluso validar si existe alguna función que estén utilizando para eliminar caracteres especiales, por ejemplo, o incluso desde aquí si hay un JavaScript para controlar lo que se escribe en estos cuadros o no lo hay. Entonces, todo eso tienes que tener tenido en cuenta. Entonces, ya eso es una revisión del código. Tienes que revisar el código fuente de la aplicación como tal. A través de debuggers, entonces tú tienes el código y tienes software como OliDebugger o como diferentes herramientas de estas, por ejemplo, Expert Debugger, con esta que está aquí, que te toma y te revisa la aplicación basado obviamente en el estado del comportamiento de las variables y todo esto. Esta trabaja para lo que es el motor PHP en este caso, ¿sí? Entonces, digamos que aquí tú ves el código fuente en PHP, pero a veces tú no tienes el código fuente, sino que tú tienes el ejecutable y no sabes en qué está construido. Entonces, en ese caso, si no sabes en qué lenguaje está construido, pues te toca usar un debugger hacia assembler, ¿sí? Hacia el lenguaje ensamblador,
para poder, digamos que entender cómo es el funcionamiento de la aplicación. Pero ya tú aquí estás poniendo la aplicación a funcionar. No es un análisis estático de código, es un análisis del código corriendo para ver cómo es el comportamiento de las variables. El uso de scripts automatizados, entonces ya te toca hacer un pequeño programita que ejecute el proceso de manera automática. O corres herramientas como la que está ahí, que es el GPI Langware, que también te detecta vulnerabilidades. Él hace la revisión, comienza a buscar las versiones o los tipos de identificar, por ejemplo, los sistemas operativos o las versiones de los productos, o si es caso, por ejemplo, intentar conectarte a ver qué tipo de información, qué tipo de conexión puedes establecer. Y todo esto te servirá o le servirá a la herramienta para generar el informe que se va a entregar. Listo, ya identificaste las vulnerabilidades, ahora hay que cuantificarlas, ¿ya? Entonces, en este caso, tienes que asociar todas estas debilidades a lo que es la superficie de ataque para saber cuántos puntos de acceso posibles hay en la organización, ¿sí? Cuántas debilidades se encontraron en estos sistemas. Luego se hace ya el análisis como tal de la vulnerabilidad para mirar qué tan peligrosa es. Se verifica el nivel de severidad de cada una de las vulnerabilidades. Hay que validar y detectar, por ejemplo, qué tan fácil de explotar es, como ya les había dicho, cómo puede llegar a afectar los procesos de negocio, qué tipo de impacto va a tener. Aquí puede hacer uno una matriz de riesgos para determinar, pues, cómo sería el impacto de que esa vulnerabilidad sea explotada, cómo lo vamos a medir, si alto, medio, bajo, crítico, digamos que cómo los procesos de negocio se van a ver afectados por si esas vulnerabilidades llegan a ser explotadas. ¿Por qué? Porque eso te va a comenzar a decir en qué te tienes que concentrar primero para comenzar a ir cubriendo cada uno de esos huecos de seguridad que vas teniendo en tus sistemas. Obviamente no puedes tapar todos, no puedes, porque todo depende de tu presupuesto. Entonces, en ese caso, pues, hay que determinar cómo se va a trabajar en qué orden se van a cubrir esas vulnerabilidades. Y se genera el informe, obviamente, pues ya, donde tú entregas y socializas este informe de vulnerabilidades encontradas y pues hablas de los niveles de peligrosidad y ya comienzas a hablar toda la parte de lo que es todo lo que hallaste, todos los hallazgos encontrados dentro de la actividad realizada. Permitir identificar oportunidades de mejora, obviamente también, no solamente basados en que todo es error, pero digamos que no tienes una vulnerabilidad, pero sí tienes un proceso que puede ser mejorado. Entonces, eso también se podría incluir ahí. Normalmente se tiene que presentar un informe técnico donde tú especificas exactamente los fallos tecnológicos que encontraste y un informe gerencial que ya no lleva tanta palabrería técnica, sino que está más orientado a lo que es la gerencia como tal y digamos que es un informe mucho más corto y mucho más fácil de entender. Ya no muestras específicamente lo que pudiste hacer, sino los riesgos a los que se está enfrentando, por ejemplo, la organización. Incluso puedes colocar los riesgos de cumplimiento legal que puede llegar a tener por no cubrir ciertos agujeros de seguridad, y eso puede llevarte a incumplir la ley 1581, perdón, por ejemplo, de delitos informáticos en Colombia. Y pues la respectiva socialización, como les estoy diciendo. Normalmente en esta socialización, eso se lo digo por experiencia, se presentan a veces problemas porque la gente de TI sobre todo se siente atacada, ¿ya? No ven esto como una oportunidad para mejorar e incluso pues normalmente también se debe a que muchos directivos de organizaciones cuando se están entregando los informes pues comienzan a mirarlos y a decirles, ay, entonces ustedes qué están haciendo aquí, ¿ya? Teniendo en claro que, señor, si tú no preparas a tu gente para esta parte de la ciberseguridad, pues no les puedes exigir tampoco que ellos tengan que saber de todo. ¿Listo? Entonces muchas veces pues pasa eso y incluso ha habido problemas en los que se han generado enfrentamientos
entre la gente del área de TI y acá nosotros entregando los informes. Y simplemente se ponen a la defensiva. ¿Ya? Incluso a veces hasta han llegado a decir que esa información es falsa, que eso no se obtuvo, pues no se habría podido obtener. ¿Okay? Entonces, digamos que son detallitos ahí que se presentan en estos procesos. Incluso le pasa a los auditores también, que la gente prefiere ocultarle las cosas en vez de decírselas y que se evidencie la necesidad de algún recurso. Y aquí tenemos, señores, un cruce entre una evaluación de vulnerabilidades y un pentesting. Entonces, si nos damos cuenta, tienen unos inicios muy parecidos porque cubren las mismas fases iniciales, ¿sí? Definición del alcance, también se cubre definición del alcance, obtención de información, aquí está el reconocimiento de la superficie de ataque, que es básicamente esto, ¿cierto? Después viene la detección de vulnerabilidades acá, y acá, pues sí, también la identificación y detección de vulnerabilidades. Después aquí pasas a lo que es el análisis y planeación de la información para pasar después al ataque como tal y a buscar escalar privilegios. Aquí simplemente se hace el análisis de las vulnerabilidades descubiertas y se entrega el informe. Entonces no se llega hasta la fase de aprovecharse de la vulnerabilidad. Aquí si digamos que ya está terminado, se hace una limpieza de todo el sistema porque toca dejar ese sistema sin nada de lo que se le colocó. Muchas veces es probable que le hayas dejado malware o que le hayas dejado archivos, usuarios que hayas creado a través de esas actividades y todo eso toca borrarlo. ¿Ya? Toca dejar el sistema como estaba al inicio. Y aquí pues todo esto se repite hasta terminar el proceso. Entonces digamos que esa es la diferencia entre un pentesting y un análisis de vulnerabilidades. El pentesting incluye el análisis de vulnerabilidades. ¿Ya? Bueno, entonces ese es el tema de lo que es la evaluación de vulnerabilidades. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos entonces en la próxima clase, señores.